de la casa, donde hay algunas cerámicas que podemos hacer un ejercicio visual. Igual no se preocupen porque esta práctica, este ejercicio tiene que ser constante para que ustedes puedan tener la capacidad de poder identificar rápidamente a qué estilo o a qué cultura pertenece una cerámica, ¿no? Es como una especialización. Y siempre estar observando, mirando y leyendo libros, porque las investigaciones arqueológicas están creciendo día a día y va cambiando la teoría conforme se van haciendo los nuevos descubrimientos, hallazgos o nuevas investigaciones. Entonces esto no permanece estático, va a ir cambiando con el tiempo y se va conociendo un poquito más de nuestra cultura prehispánica. ¿Sí visualizan el cuadro de periodificación? Sí, profesora. Entonces, para poder determinar a qué periodo pertenece cronológicamente una cerámica, hay dos formas, ¿no? Hay dos estudios, uno realizado por Lumbreras y otro por John Rowe. Sin embargo, este último de John Rowe es el que más se utiliza hasta la actualidad, ¿no? Que está basado justamente en la parte estilística de nuestras cerámicas, ¿no? Y va a corresponder desde un periodo inicial lítico, precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío, ¿no? En estos grandes periodos vamos a poder ubicar nuestras culturas prehispánicas o estilos. Entonces tenemos en el periodo, por ejemplo, precerámico, más o menos que son 10.000 años atrás, antes de Cristo, podemos encontrar algunas culturas bastante antiguas, no exactamente que presentan cerámica, pero sí algunas figurinas en arcilla. Igual hay que tener en cuenta y conocimiento para al momento de intervenir, porque muchas veces se suele confundir, ¿no? Si no hay un conocimiento, se puede confundir como que fuera una cerámica y puedas hacer un tratamiento como cerámica. Sin embargo, al ser barro secado al sol, estas figurinas de Caral van a tener que tener otro tipo de tratamiento porque van a ser mucho más sensibles ya que no han pasado un proceso de cocción. Entonces podemos echarlas a perder. Y también nosotros como personas o como conservadores podemos generar daño, deterioro. Hay que tener en cuenta esto. Luego tenemos el periodo inicial hacia los 2000 años antes de Cristo, con algunas culturas que son como parte de preformativas, que sería lo que es en Sechín, la costa central y Cotox. Tenemos hacia el 800 antes de Cristo el horizonte temprano, donde o el periodo formativo, también conocido antes, donde se van a desarrollar culturas bastante conocidas como Chavín, ¿no? La cultura Chavín y la cultura Pará. En el intermedio temprano vamos a tener otros estilos regionales como son Vicús, Nazca, Moche, Lima, Salinar, entre otros. Asimismo, en el sistema de horizontes o intermedios, vamos a tener en el horizonte medio el primer gran imperio, que es conocido como Huari, que si bien es cierto, antes se mencionaba que Huari solamente se había desarrollado en la costa o parte de la sierra, hoy en día se han encontrado nuevos hallazgos en la parte de la ceja de selva. Entonces vamos a tener un panorama mucho más amplio y vamos a encontrar este tipo de piezas a lo largo de casi todo el territorio, ¿no? Predominando siempre en la costa y en la sierra, pero también ha habido intervención hasta la selva. Entonces, posteriormente, hacia el 900 después de Cristo, encontramos en el intermedio tardío a culturas norteñas como Chimú, Lambayeque,
En la costa central a la cultura chincha y en la selva los chachapoyas, que es un poco menos conocido, pero que también hay últimamente más investigaciones. Se están enfocando también a ampliar los conocimientos en cuanto a los desarrollos de las culturas en la selva, porque antiguamente solamente se manejaba el tema de, sobre todo de la costa, un poco de la sierra, y ahora se están haciendo más investigaciones hacia la selva. Si bien es cierto, el tipo de clima que se mantiene en la selva no permite que se conserve justamente este material. Se conservan muy pocos ejemplos, pero sí existen, ¿no? Posteriormente, el intermedio tardío, vamos a tener el segundo horizonte o horizonte tardío, donde va a venir la gran cultura inca, ¿no? Que va a predominar incluso casi todo Sudamérica. Posteriormente, ya hacia el año de 1532, va a haber un quiebre de todas nuestras culturas prehispánicas, el desarrollo, porque una cultura es absorbida por la otra y así sucesivamente. Y posteriormente, en este año, con la llegada de los españoles, este quiebre va a ser bastante abrupto, como muchos ya sabemos, donde se van a ver relegados o van a ser muchos tiempos prohibidos el tipo de, por ejemplo, de enterramientos, y poco a poco se va a ir minimizando, ¿no? Hasta el punto de en muchos, de muchas culturas haberse cambiado, ¿no? Por estos nuevos elementos o cosas que se imponen con los españoles, ¿no? Y ya ahí vendría a ser la parte donde se encuentran piezas de estilo colonial, ¿no? Si bien es cierto, se mantienen algunas formas o cosas específicas, pero las técnicas ya van a cambiar, porque con los españoles lo que ellos van a introducir en cuanto a la cerámica va a ser el uso del torno y el vidriado. En la época prehispánica, en ninguna de nuestras culturas ha tenido el desarrollo de esta técnica de vidriado. En algunos escasos ejemplos se han encontrado como de algunas cerámicas, chimú, chimú inca. En el Museo de Mano tienen un ejemplar donde tiene ciertas partes de vidriado, pero eso ha sido no porque ellos lo hayan realizado como técnica, sino por un defecto de la cocción, que ha llegado a muy alta temperatura y se ha producido este efecto de vidriado, ¿no? Pero esto, realmente la técnica en sí, lo traen recién con la llegada de los españoles. Entonces, acá hay un mapa donde podemos ver la cantidad de culturas, sobre todo, como les mencionaba, en la costa, que son las más conocidas porque ha habido mayor investigación. No quiere decir que en otros sectores no haya habido también desarrollo en cuanto a la cerámica, ¿no? O otros estilos. Entonces, como les mencionaba, hay que tener conocimiento no solamente teórico, sino también práctico de cómo podemos identificar una cerámica, a una figurina en barro que ha sido secado al sol. Entonces, en la parte práctica, espero que hagan todas sus preguntas, si no las hacen hoy día, que mañana puedan hacer todas las preguntas para que puedan aprovechar y puedan hacer el ejercicio visual, ¿no? Para poder identificar. Entonces, estas figurinas son hallazgos recientes, hace pocos años. Esto es en Bichama, en varias pequeñas ciudades dentro de Caral mismo, porque hay varios proyectos pequeños dentro de Caral, donde se ha descubierto este tipo de figurinas, donde ya había un manejo de la plasticidad, el manejo de la arcilla. Si bien es cierto, esto es bastante antiguo, pero también ya había aplicación del color, de los engobes, ¿no? De la aplicación, por ejemplo, para este collar, ¿no? De adicionar elementos, ¿no? De realizar estas incisiones para el cabello, por ejemplo, ¿no? Acá hay un engobe crema en la parte superior del cuerpo, ¿no? Acá también hay incisiones, entonces ya había un manejo bastante claro de cuanto el trabajo de la decoración, ¿no? Para acentuar algunas partes de la figura.
Si bien es cierto, no hay que mirar nuestras piezas prehispánicas como una mirada europea de las bellas artes, sino realmente de nuestras culturas, de cómo fueron desarrollándose según la tecnología que también se manejaba acá, ¿no? Hay que tener claro, bastante claro y presente. Entonces, para el formativo tenemos esta pieza, Kotosh, donde podemos ver el tipo de acabado que tiene, ¿no? Acá no necesariamente, esta es ya una pieza restaurada, pero podemos ver, por ejemplo, las formas, ¿no? Siempre suelen ser vasijas de cuerpo hiperboloide, por ejemplo, esos términos. Yo les he mandado en el Classroom algunas lecturas, pero si necesitan de algún punto específico, me pueden pedir por correo y se los puedo enviar, porque es un manejo bastante técnico, ¿no? Así como para los textiles, igual hay que conocer las técnicas, hay que conocer las fibras, hay que conocer las técnicas decorativas, no solo de manufactura, el grado de torsión. Igual para la cerámica debemos analizar todos los aspectos que tiene nuestra pieza, porque si no conocemos nuestra pieza no podemos ir a intervenir, porque ¿sobre qué vamos a intervenir? ¿No? Debemos respetar para una intervención también el tipo de material y las técnicas que sean compatibles con lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, como les mencionaba, el tipo de formas es muy característico aquí, el engobe que realizan, ¿no? Siempre utilizan dos colores, o sea, es una cerámica bícroma, hay incisiones en el rostro, estos altos relieves también son muy característicos de este estilo. Esta es una cerámica guajilca que también tiene formas a modo de unos platos con estas puntas, ¿no? Con estos apéndices, pero tienen estas incisiones dentro de la cual le van a aplicar pintura, ¿no? Y sobre todo los diseños geométricos. Entonces, los estilos son estas características generales que se van a ver identificadas entre un grupo de piezas, ¿no? En este ejemplo tenemos la Venus de Curayacu, también bastante antigua. Esta ha sido encontrada acá al sur de Lima, por Susana. Podemos ver el hieratismo, ¿no? Si bien es cierto, es un personaje de una dama hierática, pero tiene expresividad en el rostro, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, incisiones en el brazo, en el tórax, en el cabello, y diferentes orificios también profundos para los ojos, la nariz. Entonces hay una serie de elementos que le van a caracterizar, en fin, a las piezas, sobre todo de época formativa también. Como este ejemplo que tenemos de lo que sería Chavín. Dentro de Chavín hay varios estilos también propiamente, como el estilo floral que podemos ver en esta botella, ¿no? Hay el estilo Chakinani. Hay diferentes estilos que han sido investigados por Richard Burger, pero lo que podemos decir en rasgos generales es que es una cerámica monócroma, pero que tiene bastante decoración incisa y de una incisión bastante gruesa, donde va a combinar la cerámica diferentes técnicas que van a hacer que haga una serie de juego de contrastes, ¿no? Como podemos ver acá el bruñido en la flor, a diferencia de esta parte, ¿no? Esta parte alrededor de la flor que tiene una especie de puntillismo, ¿no? Inciso también, y que va a ser un juego y va a contribuir con la estética de nuestra cerámica, ¿no? Esto sería una botella de estilo floral, ¿no? O con decoraciones florales. Tenemos acá lo que sería la cerámica kubisnique, que antiguamente era confundida con la cerámica Chavín, pero por hoy ya se sabe que es kubisnique. Y cómo la caracterizamos es por el tipo de gollete que tiene, es un gollete más grueso, es una cerámica un poco más plástica que la cerámica propiamente Chavín, ¿no? Por ejemplo, que es el degollador. En el Mali, antes de pandemia, hicieron una exposición solamente de la cerámica
Munique. Hay catálogos también al respecto, pueden ir a la biblioteca del Mali. Por ejemplo, ahí están todos los catálogos de sus exposiciones, que hacen grandes exposiciones porque hacen una selección de piezas de diferentes museos donde las integran en una sola exposición. Entonces, pueden aprovechar también en ver esos catálogos. Aquí, como podemos ver, es bastante plasticidad del personaje autodegollador que le llaman, ¿no? El tipo de asa estribo que ya va apareciendo. En el cuerpo tiene estos engobes rojos, la aplicación, tiene este grabado de personajes felínicos, con rasgos felínicos. Entonces, en una cerámica vamos a ver diferentes técnicas decorativas, ¿no? Con diferentes representaciones. A veces no solo hay la representación de un personaje, también la manufactura de cómo fue realizado, ¿no? Si bien es cierto, hay unas dos técnicas bien diferenciadas, el modelado y el moldeado. Sin embargo, al momento de confeccionar esas vasijas, muchas veces hay una combinación de ellas. La cerámica Vicus, donde aparece la representación de estos personajes con nariz prominente, con estos ojos tipos granos de café, que lo llaman así, y la decoración suele ser en negativo, ¿no? Tenemos este tipo de asa que conecta el gollete a la parte posterior del personaje. Otro ejemplo, igual con técnica negativo, pero sería una cerámica tricolor, ¿no? Tenemos acá la cerámica salinar también, y a veces se confundía con la Vicus, pero podemos diferenciarlas porque en salinar tiene más características arquitectónicas, ¿no? Con rasgos arquitectónicos, siempre estos personajes al interior como soldados, ¿no? Dentro de un cuartel, y con estos calados. O sea, para realizar esto han utilizado el molde, han utilizado el laminado, ¿no? Mediante placas para la construcción de estas figuras arquitectónicas, la aplicación de estos personajes en la parte superior, el calado, en fin, ¿no? Una gran cantidad de técnicas de manufactura, y decorativas un poco menos, ¿no? Aquí también podemos ver otro personaje donde resalta las incisiones a modo de pintura facial, tanto en el rostro como en el escudo, ¿no? Tenemos aquí la cerámica Paracas, y también se van a ver dos grupos de cerámica Paracas cavernas como necrópolis, ¿no? En este caso tenemos una cerámica bastante polícroma, y sobre todo se caracteriza también por esta decoración en banda alrededor del plato, donde vamos a encontrar representaciones con rasgos felínicos, como encontramos similar en sus textiles, además de estas incisiones bastante profundas, y sobre todo lo que le va a diferenciar de otras culturas es el tema de que es una decoración post-cocción, ¿no? La pintura post-cocción. Es decir, primero han fabricado la cerámica, luego han hecho las incisiones y después han aplicado la pintura cuando ya salió del horno, ¿no? Han aplicado esta pintura como con un aglutinante, pero luego secado a la intemperie. No ha habido un sellado de esta pintura, una fijación a través del horno. Entonces, por ende, es una pintura bastante sensible y más fácil, más vulnerable de deterioro. Aquí también tenemos una cerámica Paracas, donde encontramos la representación igual, como pueden ver, con rasgos felínicos, un personaje con incisiones profundas, y utilizan muchas veces en las botellas, utilizan este tipo de contrastes, a veces en la parte superior, ¿no? La parte decorativa, y contrastándose con algunas zonas donde donde se maneja la técnica del bruñido, lo cual hace un contraste estilísticamente interesante, ¿no? Vemos acá otro ejemplo. Muchas veces el aspecto también, ¿cómo diferenciamos cómo sé que puede ser una cerámica Paracas post-cocción? ¿Por qué? Porque la aplicación de esta pintura con aglutinante es bastante espesa.
a diferencia de una cerámica nazca donde hay tal cantidad de bruñido de que se vuelve muy compacta. Y en este caso es un poquito más, la superficie un poquito más tosca, ¿no? Y pastosa, ¿no? Esto sería Paracas Necrópolis, donde también encontramos, se va apareciendo ya un poco la cerámica nazca, porque va apareciendo estos dos golletes con asa puente, ¿no? Que es bastante característico en los nazcas. Sin embargo, todavía es Paracas y tiene esta decoración también en negativo de estas circunferencias, ¿no? Otro ejemplo de Paracas Necrópolis. Y llegamos al horizonte temprano, donde va a aparecer, ¿no? Una de las culturas más conocidas, como sería la cerámica moche, la cultura moche, donde para ello tenemos muchísimos ejemplos en todos los museos prácticamente, porque ha habido una gran producción de manufactura, ya que ellos, por lo general, utilizaban el molde, ¿no? Para poder masificar su producción. Y anteriormente se conocía, se diferenciaban los estilos dentro de moche. Había moche 1, moche 2, moche 3, 4 y 5 por la forma del gollete, ¿no? O de la asa estribo, que va a ir variando en cada estilo. Sin embargo, hoy en día, los nuevos estudios que todavía están realizando los arqueólogos ya están manejando otro tipo de lenguaje, ¿no? Para diferenciar los estilos dentro de moche, que sería un moche inferior, medio y tardío. Solamente en estos tres grupos. Entonces acá podemos ver un moche, digamos, temprano, donde el gollete es recto y la asa es, ¿no?, semicircular, el cuerpo globular. Acá tenemos, en la cultura moche también vamos a encontrar, digamos, la plasticidad, el manejo de la arcilla en su máxima expresión, a nivel de que hacen una representación bastante naturalista de los personajes, ¿no? Y de sus expresiones sobre todo. Entonces, por ello va a ser una cultura mundialmente conocida y sobre todo bastante interesante para conocer diferentes aspectos de la vida cotidiana, del mundo religioso, de la cultura prehispánica, porque sabemos bien que en ese tiempo no existía la escritura, ¿no? Había otras formas de comunicación, así como los textiles también eran formas de comunicar, la cerámica también, ¿no? Y sobre todo es bastante valioso también porque brinda bastante información y indica la época para el momento de las excavaciones. Es un indicador de periodos, ¿no? Entonces tenemos otro ejemplo aquí donde podemos observar que la asa se va ampliando y el gollete se vuelve más tubular, ¿no?, más recto. Y vemos igual diferentes, si bien es cierto, no tienen el manejo de mucha policromía como en culturas más hacia el sur, pero sí podemos ver el manejo de la plasticidad, ¿no?, en esta escultura. En esta cerámica también podemos ver que se vuelve ya no escultórica, sino también hay cerámica que es dibujada, ¿no? O cerámica dibujada y pintada en estos dos colores, donde hay una decoración de rojo sobre blanco, ¿no? Y esto ya se viene oxidando a través de los años y podemos verlo crema, ¿no?, con manchas incluso. Hacia finales en moche tardío o moche 5, vamos a encontrar esta proliferación de formas, de figuras y como un horror al vacío, ¿no?, que le llamarían, porque no van a dejar ningún espacio sin decorar. Como ven, pueden ver ahí, se vuelve más profusa la decoración. E incluso el gollete, pertenecería a moche 5, se vuelve cónico, ¿no? Ya no es tubular, sino se va cerrando el gollete. Entonces, encontramos, ya saliendo de moche, pasamos a la cerámica Cajamarca, donde va a ser característica y fácil de identificar porque van a utilizar la caulinita, ¿no?, para la elaboración, ya que habían yacimientos, existen yacimientos de caulinita en esa región y pueden utilizar la cerámica en este color blanco, ¿no? No es que hayan usado un engobe, sino es
en sí es así la cerámica, ¿no? Con esta decoración no hay mucho manejo del color, pero sí las representaciones o las figuras son bastante esquemáticas y geométricas, ¿no? Igual tenemos otra cerámica Cajamarca y tienen esta representación de ser estos platos trípodes, ¿no? Que tienen estas tres prominencias, bastante característico de Cajamarca. Las jarritas, al igual, si bien es cierto, no tienen pico. En la cerámica prehispánica las jarritas no presentan pico vertedera, pero sí tienen estas formas de jarra con el asa, ¿no? Esto sería la cerámica recuay o pachas, que ahora lo conocen como pachas, donde vemos esta decoración también de figuras bastante esquematizadas, si bien acá hay algunas figuras, aplicación de figuras un poquito más naturalistas, pero en la representación en plano, las figuras van a ser esquemáticas y van a ser también negativo, ¿no? Otro ejemplo donde podemos ver la gran diversidad de técnicas que van a aplicar para la representación de sus personajes, ¿no? Igual podemos identificarla por el empleo de esta decoración en negativo, de estos personajes con estos tocados prominentes, el uso del escudo, ¿no? Y las representaciones bastante esquemáticas. Una cerámica pachas, ¿no? Donde también han utilizado, esto es de la Sierra Central, también tiene el empleo de la caulinita y es un poco más rápido de la identificación, pero presenta por lo general estos paneles y la iconografía, ¿no? La iconografía de este ser que también viene a representarse en muchos textiles prehispánicos y a lo largo de muchas culturas, ¿no? Llegamos a Lima, tenemos aquí esta cerámica que va a tener este tipo de asa puente, igual, ¿no? Dos golletes que conectan con un asa puente, pero a diferencia de Nazca, va a tener una mayor inclinación, ¿no? Como semicircular, no va a ser tan amplio, ¿no? Entonces, estos cuerpos que son como cuerpos ovalados, bastante alisado, donde va a tener estas representaciones esquemáticas de la serpiente, ¿no? Que lo vamos a ver aquí. Aquí está un poco más geometrizado, pero también son las serpientes entrelazadas, ¿no? Igual como ven, aquí tiene los dos golletes con el asa puente un poco más elevada y este cuerpo que va a tender hacia el cuerpo lenticular, ¿no? Hay otros ejemplos. Este sería un cuerpo semilenticular y una decoración pictórica donde se van a ver representados tres colores distintos, ¿no? Y van a asimilarse a la decoración en los textiles. Y también esta forma que es también bastante interesante, que se han encontrado varios ejemplos de esto, por ejemplo, en las huacas del Parque de las Leyendas, serían los cántaros mamiformes, ¿no? Que tienen esta protuberancia y que es característico por la forma y la decoración bastante sencilla, ¿no? Igual otra cerámica Lima, donde podemos ver este cuerpo lenticular, ¿no? Esto es muy característico de Lima. Acá hay la representación de ornitomorfa con una asa más cintada, pero un gollete también tubular. Aquí tendríamos lo que es la cerámica Nazca, donde van a ver, ya no va a haber este manejo tan plástico, tan naturalista, porque sí hay algunas piezas plásticas, ¿no? De bastante manejo escultórico, pero son en menos cantidad. Lo que va a ser más, en mayor cantidad vamos a encontrar ese tipo de vasijas con
una policromía bastante amplia, un manejo del color, un manejo de la línea y del acabado, ¿no? Bastante lustroso, ¿no? Donde vamos a ver este tipo de asas que ya habíamos visto en Paracas, ese tipo de asa, ¿no? Dos colletes con un asapuente, ¿no? Estas formas de botellas globulares, bases semiplanas, porque eran enterradas en la arena, eran colocadas en la arena, y estos personajes, seres míticos, que también se ven representados en los textiles. Podemos ver, y sobre todo esto sería un tambor que se encuentra en el Museo de Arqueología de Pueblo Libre. Tienen estas formas porque también este apéndice era enterrado en la arena, ¿no? Para poder tocar, y sobre el cual se colocaba una piel, ¿no? Una piel tratada, extendida, y funcionaba como un tambor. Y vemos la representación de estos seres míticos y el degollador con, con sus cabezas trofeos bastante conocidas. Y también Nazca, mientras son 7 fases Nazca, estas fases van a ir cambiando y van a tener también una proliferación, ¿no? Así como las representaciones en Moche, mientras más van avanzando en el tiempo, cada vez se van volviendo más, cubriendo más las vasijas como un horror al vacío, ¿no? Llenándolo de diferentes decoraciones y elementos alrededor de todas las vasijas. Y se va volviendo más complejo en la iconografía, como les dije, no es naturalista, ¿no? Son elementos iconográficos y una mezcla de personajes, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, y lo que sería ya la parte de Tiahuanaco por la región de Puno, este tipo de vasos que van a representar siempre un relieve en la cintura, lo cual va a ser propio de esta cultura, y también las representaciones iconográficas o los diseños van a ser bastante esquemáticos. Podemos ver, ¿ves? Es recurrente esta especie de anillo que lleva en la cintura, estas formas, ¿no? De la chacana, la iconografía bastante sencilla, geométrica, y los saumerios, ¿no? Que también son conocidos, ¿no? Solo les he puesto algunos ejemplos, los más característicos para que se les pueda quedar, pero hay una gran variedad. Ya hacia el horizonte medio vamos a entrar, como les mencionaba en el mapa, al Imperio Wari, que va a tener también diferentes fases o estilos dentro de Wari, que se le van a dar diferentes nombres en quechua. Por ejemplo, aquí en esta botella vamos a encontrar como elemento representativo el chevrón, ¿no? Son estos diseños geométricos, ¿no? Esquematizados que van en banda alrededor del gollete, ¿sí? Donde veamos un chevrón, vamos a poder identificar la influencia Wari. Este sería el estilo Ocros, ¿no? Y lo vamos a poder identificar porque tiene esta especie, ¿no? De lunares decorados, una decoración en esferas, dentro del cual hay estas figuras esquematizadas, ¿no? Por ejemplo, aquí otra botella, Wari, de forma, ¿no? que asimila un corazón, media corazonada, con estas asas que no son funcionales, sino son asas decorativas. Y en la parte superior podemos ver el elemento iconográfico chevrón, ¿no? Igual aquí en esta botella tienen unas formas algunas veces más complejas, tipo cantinfloras, pero siempre vamos a ver presente la iconografía del chevrón. ¿Ves? Acá en la parte media podemos ver, se repiten, ¿no? Entonces estos círculos, ¿no? Como especie de ojos, ¿no? Y las figuras bastante esquematizadas, pero con un trazo grueso en negro,
va a ser muy característico, ¿no? Y finalmente estos tinajones enormes que se encontraban en el Museo de Arqueología Pueblo Libre o también en el Museo Regional de Huari, podemos encontrar las grandes vasijas. Estas grandes vasijas siempre han tenido que ser restauradas porque se realizaban justamente para ofrendas y tiene decoración tanto externa como al interior. Entonces tiene una iconografía bastante rica. Acá encontramos al dios de los báculos, donde podemos identificar también el tema de estas especies de lágrimas. Lo conocen como los lagrimones, que presentan también en la iconografía Huari, ¿no? Estas serpientes, ¿no? Con rostros esquematizados y el dios de los báculos. Igual aquí podemos ver el rostro de este personaje con estos lagrimones, ¿no? Como pueden ver, tiene una serie de uniones porque todas estas piezas provienen de estos contextos rituales que han sido fragmentados en el momento, ¿no? Entonces aquí hay un gran trabajo para la conservación y la restauración de las piezas, porque también muchos son de grandes dimensiones. Entonces tenemos aquí otra botella, ¿no? Es una cantimplora, ¿no? Con el gollete zoomorfo, y tenemos la representación de estos elementos iconográficos, ¿no? Como estos círculos, estos chevrones que nos van a señalar que es una cerámica Huari, ¿no? Otro ejemplo muy conocido, esta botella también, ¿no? Huari, pero Huari de la costa central, ¿no? Huari con influencia nazca, porque Huari ha abarcado bastantes zonas de nuestro país, ¿no? De nuestro Perú antiguo, ¿no? Y se vuelve más esquemático. En el intermedio tardío vamos a encontrar estas culturas, ¿no? Lo que van a ser la cultura lambayeque, Cusicán, conocido ahora como Sicán, donde nos va a ser, en primer lugar, son cerámicas monócromas, pero que van a tener como característica esta base pedestal, estas caras golletes, con el gollete cónico, y siempre la aplicación en extremos de personajes como pueden ser sobre todo animales, monos, bastante representados. Podemos ver aquí igual, y la parte decorativa van a ser incisiones, van a ser excisiones en la parte inferior, diferentes técnicas. Aquí también podemos encontrar, ¿no? Como en bajo relieve, estas excisiones en la base, ¿no? Se repiten en ambos extremos las figuras. Tenemos los golletes, ¿no? Golletes cónicos, los cuales se unen por una trenza, ¿no? Una asa trenzada, ¿no? Eso sería la variedad, ¿no? Acá tenemos otro cerámica lambayeque con influencia moche, ¿no? Donde podemos ver el caballo de Totora, que le dicen, ¿no? El caballito de mar, donde vamos a encontrar igual, ¿no? Esta base pedestal, ¿no? Estos golletes cónicos, y el estilo o lo que sería la cultura chimú, que también va a ser característico porque va a tener doble cuerpo, como hemos visto en el taller. A uno de los grupos les ha tocado, y sobre todo va a tener esta decoración en piel de ganso, ¿no? Esto es recurrente, las bases son planas, semiplanas, van a tener un solo gollete y una asa puente, ¿no? Una asa cintada. No usan asas regulares, sino bastante cintadas, ¿no? Aquí también una cerámica, ¿no? Monócroma, donde van a poder ver estos personajes, estos monitos. A veces aparecen de a pares, o en algunos casos solamente uno, ¿no? Tenemos igual aquí chimú, que es muy frecuente la representación de estas aves, como los pelícanos, el asa estribo y la aplicación de
animal, ¿no? En la cerámica Chancay, hacia la costa central, podemos encontrar otro tipo de cerámica, un poquito más de apariencia o de textura más gruesa, un poco más tosca, y por el tipo de arcilla que maneja y el acabado que le realiza, ¿no? También. No hay un tratamiento superficial antes del ingreso al horno, ¿no? Es bastante sencillo, pero sí lo que va a diferenciar va a ser el tema de los engobes, ¿no? La aplicación de engobes, una aplicación de pintura rápida, ¿no? De estos aditamentos como las orejeras, estos apéndices en el tocado, ¿no? Y la representación de la pintura facial, ¿no? Que casi todos los personajes van a ser representados. Aquí también podemos ver los diseños geométricos, los colores representativos de Chancay, que son el crema, el marrón y en algunos casos el Chancay tricolor le aumentan el color rojo, ¿no? O también los conocidos cuchimilcos, ¿no? Que son estos personajes que están mostrando las palmas de las manos. Igual vemos acá solamente dos colores. Y lo llamativo sería la representación de la pintura facial que tiene, ¿no? En el rostro, o este tipo de botellas de doble cuerpo con estas colletes tubulares bastante altos, ¿no? Podríamos reconocerlo por los colores, la apariencia de la pasta, de la superficie tosca, y, y más hacia el sur tenemos también la cultura chincha o ica chincha, donde la representación de los diseños van a ser esquematizados imitando a los diseños textiles, ¿no? Como podemos ver aquí, estas chacanas más detallosos que imitan a nuestros textiles. Y posteriormente o finalmente en estas culturas prehispánicas vamos a ver a la cultura inca con su cerámica bastante representativa porque las formas iban a ser más auténticas y las representaciones van a ser también de las figuras bastante esquematizadas, ¿no? Y con un patrón bastante determinante de la repetición, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos bandas, hay un equilibrio en cuanto a la estética de esta vasija, ¿no? Un poco más riguroso, ¿no? Estas escudillas o estos platos también muy características, estas formas bastante, platos bastante abiertos, con estos diseños geométricos, lineales, ¿no? De época inca. Vamos a ver estas botellas con estas asas gruesas y la representación de los helechos, ¿no? Igualmente aquí, con este tipo de asas, cinta bastante gruesa, la representación, si bien es cierta, es pictórica, pero los diseños o los motivos iconográficos son más sencillos, ¿no? Y el conocido urpu o aríbalo, ¿no? Donde vamos a diferenciarlo por el tipo de, ¿no? Tenemos acá el cuerpo, las asas están en la parte media inferior del cuerpo, en ambos extremos, va a tener un apéndice en la parte superior del cuerpo, el gollete, ¿no? Un gollete bastante alto y abierto, y dos pequeñas asas en la parte superior, ¿no? de la boca. Y en la parte inferior, en la base, vamos a encontrar un apéndice, ¿no? Entonces sería una base convexa, ¿no? Y aquí sería un urpu, pero ya más tardío, inca colonial, por la representación de la policromía. Entonces, donde veamos policromía, si es una cerámica inca, vamos a saber que ya es tardío, ¿no? Corresponde a tipos ya de la colonia, así como en los queros, ¿no? Los queros más sencillos, con diseños geométricos y que no tenga mucha policromía, van a ser considerados los prehispánicos, ¿no? Los queros que tengan la representación de figuras humanas y mayor policromía ya serían queros de época colonial o virreinal. Bueno, con eso
terminamos la clase del sábado. La teoría del sábado, nos faltaría la teoría del domingo. Un receso de 5 minutitos para continuar, ¿ya, chicos? Ok, Diana, disculpe. Sí, dígame. Ya estoy presente. Lo que pasa es que ahorita ya tenía una conferencia en la casona de San Marcos, por eso me demoré un poco, pero ya estoy presente, así que nada, hacemos el receso de 5 minutos, Diana, y regresamos. ¿Sí? Sí, Perfecto. 5 minutitos y Chicos, regresamos. para que ¿Ya? se sirvan un café y un té o una leche, algo. Ok, un Ya, pastelito al costado. sí. Ah, ¿Ya? Para terminar, la otra parte es más cortita, ya, pero para tener una base para trabajar mañana. La práctica. ok, perfecto. Muchas gracias, Diana. Así que un receso de 5 minutos y regresamos, ¿ok? Diana, ya creo que están todos los alumnos, han ingresado algunos alumnos más. Entonces, a ver, ay, están casi todos, faltan 2 alumnos, pero ya hay más que antes, ¿no? Hay 2 alumnos más que han entrado, ¿ok? Estamos todos ya, por favor, vamos a empezar esta segunda parte para la clase que tiene que ver directamente con conservación, ¿ok? Empezamos. Muchas gracias. Ya. Bien, hasta, hasta el momento, hasta el tema de estilos, hemos estado viendo nosotros lo que es el conocimiento del material que vamos a intervenir. El conocimiento desde la materia, la manufactura, el estilo, ¿no? La parte de prevención, el primer acercamiento que podamos tener con la pieza, y a partir de ahora ya vamos a ver netamente lo que es la conservación y la restauración. Vamos a hablar hoy día de los factores de deterioro y las patologías. Este tema de factores de deterioro y patologías es súper amplio, pero vamos a hacer algo rápido, ¿no? Algo general, y ya en la práctica, el día de mañana, vamos a aprender a identificar cómo identificamos cada deterioro que pueda presentar la cerámica, ¿no? Porque hay una gran variedad de problemáticas que se va a presentar. Entonces, eh, los, los factores de deterioro o los agentes de deterioro que va a tener todo bien cultural, en este caso la cerámica, son 10, según el ICRON, y que hasta el día de hoy se sigue manejando, ¿no? Son 10 tipos de agente. No sé si todos lo conocen, ya lo han estudiado en clase. ¿Podrían alguien responder, por favor? ¿Algún alumno podría mencionarlos, bueno, leerlos también, ¿no? Porque ahí lo están viendo, por favor. Pero quisiera saber si ya lo han estudiado en alguno de sus cursos, si ya han estudiado los agentes de deterioro. Yo creo que los han llevado en teoría, historia, para O mí. todavía no lo han llevado. En mi caso sí. ¿Alguien más que pueda responder? Camila, Camila, ¿podrías mencionar los agentes de deterioro? También, María también. ¿Alguna de ustedes? ¿Quieres que alguien intervenga, Diana? No, solo quería saber para ver el... La mayoría los conocen porque es Genial, entonces. Igual, el Centro de Conservación de Canadá tiene desarrollado, ¿no? A modo teórico todos estos factores
no sé si tienen el documento del CCI. Hay un documento para lo que es el agua, otro para las pestes, otro para la contaminación, otro para la temperatura incorrecta, la correcta. Si no tuvieran, me avisan para yo compartírselos en el Classroom, ¿ya? Porque para cada agente de deterioro hay un estudio específico, ¿no? De cómo este agente puede poner en riesgo o alterar a nuestro bien cultural, ¿ya? Entonces, lo puse para tenerlo presente y recordarlo siempre, en todo momento, antes de la intervención, ¿no? ¿Qué sucede con nuestro objeto, ¿no? ¿Qué le está afectando? ¿Por qué presenta este problema, ¿no? Quizá, o cuál es la amenaza que puede estar surgiendo, ¿no? Entonces, a nivel de conservación preventiva, conservación y restauración, en los 3 niveles siempre. Entonces, teniendo presente nuestros agentes de deterioro, vamos a ver diferentes problemas, ¿no? De manera extrínseca, hacia afuera, podemos ver amenazas, ¿no? Dentro de la conservación preventiva, por ejemplo, una cerámica en exposición y de repente hay cerca, están los baños y hay una avería en el sistema de desagüe, entonces, o fuga de agua, ¿no? Y va a haber una inundación en la sala y puede poner en riesgo o va a incrementar esa inundación, va a incrementar el grado de humedad en nuestras cerámicas y si no se atiende de emergencia, no se previene, va a generar daños inmediatamente o a mediano plazo en nuestras cerámicas. Entonces, este deterioro puede surgir por factores externos o también internos, ¿no? Ahora vamos a ver los externos en caso del campo arqueológico. Desde el momento de las excavaciones, como podemos ver aquí, si bien es cierto, las excavaciones es planificada, ¿no? Mediante un proyecto, una serie de personas especializadas que van a trabajar en ello, ¿no? Para la investigación. Sin embargo, desde el momento de la extracción del material, ¿no? De todas las capas de tierra, ¿no? Al exponer este material a la intemperie, si es que no se ha protegido o así se haya protegido, de todas maneras va a surgir un deterioro inmediato y abrupto, porque cuando se encuentra enterrado nuestros objetos, tiene gran cantidad de material, el cual ha contribuido a que el microclima que se encontraba, ¿no? Abajo de la tierra ha tenido un grado de acidez y humedad, ¿no? O salinidad estable. Entonces, los han mantenido en buen estado, digamos, ¿no? en muchos de los casos. Y al retirar esto, hay un cambio brusco de temperatura. Todo cambio brusco que suceda con nuestros bienes van a ser afectados de manera inmediata o a mediano plazo. Entonces, hay que tener bastante cuidado y sobre todo el tema de la prevención, ¿no? Para evitar, en muchos casos, sobre todo los que más sufren van a ser nuestros materiales orgánicos, no se va a poder tener el control de todo porque es casi un proceso también natural, el deterioro, pero sí podemos atenuar, minimizar y en algunos casos prevenir de que el deterioro continúe, ¿no? Sobre todo estos cambios, al ser retirados de estas excavaciones, o sea, hay que tener un tiempo prudente en que vaya perdiendo poco a poco la humedad y no se puedan romper estas piezas, porque apenas no se ven en las excavaciones, se ven las vasijas enteras, muchos de los casos, y al momento de ir retirando la tierra que se encuentra alrededor de ella, las piezas de pronto son rajadas o fragmentadas, ¿no? Porque pierden bruscamente su humedad. Entonces, lo recomendable sería poder retirar las vasijas con todo y la tierra y que pase unos días y llevar a otra área donde poco a poco vaya perdiendo la humedad, ¿no? Y no secarlos de manera inmediata. Eso va a generar daño. Por ejemplo, tenemos acá una imagen
de una réplica, ¿no?, del hallazgo del señor de Zipán, donde vamos a poder ver la gran cantidad de materiales que va a presentar, se va a presentar, ¿no?, en estas tumbas. No solamente la cerámica, sino también van a estar asociados a estos materiales orgánicos, como son los algarrobos, a gran cantidad de material metálico, muchos textiles que si bien van a verse deteriorados, que son mucho más sensibles a la luz, a la humedad, a la salinidad, etcétera, por ser un material orgánico. De todas maneras, encontramos gran cantidad de material cerámico que también hay que tomar las medidas, ¿no? Porque muchos dicen, no, cerámica va a durar, también podemos generar mucho deterioro, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, antiguamente no había un conocimiento de la protección de las personas en las excavaciones. Hoy en día sabemos que la descomposición de estos materiales orgánicos, junto con los metales, ¿no?, va a generar un montón de gases tóxicos o diferente tipo de hongos, lo cual va a perjudicar a la persona que está en contacto directo, ¿no? En este caso, a veces ingresan descalzos, a veces están sin guantes, sin alguna mascarilla o sin la protección en el cabello. A veces nosotros mismos nos exponemos si no tenemos un adecuado cuidado preventivo a poder que nos afecte en nuestra salud. O también nosotros alterar más de lo que ya se ha alterado al momento de la excavación con nuestra, en las palmas de las manos, por ejemplo, cuando sudan, producen una gran cantidad de acidez, ¿no?, lo cual va a alterar mucho más para el deterioro y va a contribuir al deterioro de nuestros materiales culturales. Podemos ver aquí el grado de deterioro que va a ir presentando, ¿no?, de las piezas que provienen de su contexto arqueológico, ¿no?, como son estas grietas. Si lo retiramos solo, estos se van a ver partidos rápidamente, ¿no? Vamos a quitar la presión que ejerce la tierra que se encuentra al interior. Y muchas veces se pueden ir perdiendo incluso fragmentos si no se tiene el adecuado cuidado, ¿no?, el adecuado embalaje, ¿no?, el procedimiento. Y todo ello es importante planificarlo, ¿no? Ahora, dentro de los factores intrínsecos que cada pieza va a tener de manera interna, ya sea por su materialidad o por su manera de su manufactura, ¿no?, porque no es lo mismo una cerámica que ha sido cocida a baja temperatura o una cerámica para post-cocción con una cerámica que ha sido cocida a alta temperatura, ¿no?, o el tipo de decoración que ha sido aplicada. Entonces, hay engobes que son más sensibles que otros. La pintura negativa, por ejemplo, esta técnica también es bastante sensible porque es como una especie de uñado, bastante sensible al momento de, por ejemplo, de hacer una limpieza. Entonces, no podemos hacer sin conocer, ¿no?, sin conocer bien al objeto, y no podemos intervenir. Entonces, tenemos en este caso los factores climáticos, como son la humedad y la temperatura, que sobre todo en la cerámica la afectación más grande va a ser el tema de la humedad relativa, ¿no? En el caso de la temperatura, no se ha registrado casos graves de que se haya producido daño, pero de la humedad sí, ¿no? Es inmediato a través del deterioro por la salinidad, ¿no?, principalmente. Por ejemplo, los cambios de temperatura, como les decía, cualquier cambio brusco, eso sí va a afectar a las piezas, pero sobre todo a las piezas de material orgánico, ¿no?, como son más sensibles los textiles, el material óseo, son más sensibles a la luz, a diferencia de la cerámica, que soporta mucho más, ¿no?, a la temperatura, más no a la humedad, ¿no? La humedad es el primer enemigo para la cerámica, ¿no? El exceso de humedad ya puede, que se puede presentar de diferentes maneras, ¿no?, como les decía, mediante una inundación
o mediante un cambio brusco de temperatura, de repente está en un depósito y lo vamos a trasladar a un nuevo depósito, donde ese depósito quizás es un sótano y tiene más humedad que el anterior. Entonces, hacer este cambio inmediatamente va a reaccionar la pieza y va a presentar la salinidad. Y la salinidad va a generar pérdida en la estructura de la cerámica, en la materialidad. Tenemos el de deterioro físico-mecánico, ¿no? A través de estas sales, y hay diferentes tipos de sales, que lo vamos a ver en la parte práctica, cómo identificar, ¿no? Hay los carbonatos, los sulfatos, los cloruros, los silicatos, hay una gran variedad de sales, y cada sal va a generar diferente grado de deterioro también. Tenemos el deterioro mecánico químico, que se realiza mediante la luz, el exceso de exposición, el biológico botánico, que serían los microorganismos o las plagas, el químico biológico y el factor humano, ¿no? En el físico-químico vamos a ver el tema de las sales, donde podemos ver que tiene una estructura cúbica, ¿no? Y se presenta a manera de estos granos que son cuadrangulares, ¿no? Esto sería lo que son las sales, mediante esta micrografía electrónica de barrido, donde se muestra, y estas van a ser los que van a generar el mayor daño y se van a hacer presente en el cambio de temperatura, ya que desde la fabricación, desde la manufactura misma de la cerámica, se encuentran siempre las sales, ¿no? En la arcilla misma ya hay un contenido de sal. En los agregados que se le realiza a la arcilla para los antiplásticos también contiene algún tipo de sales. Entonces, en este esquema podemos ver la cerámica prehispánica, el grado de temperatura varía aproximadamente de 800 grados a los 900 grados, 950. Entonces, al no ser de tan alta temperatura, nuestra cerámica tiene cierto grado de porosidad, lo cual facilita el ingreso y salida de la humedad a través de los poros y por ende de las sales, ¿no? Lo cual va a afectar directamente a la pasta, ¿no? Primero a la capa superficial, lo cual va a generar ciertas escarificaciones, lo que quiere decir que va a haber pequeñas pérdidas puntuales de la capa superficial de la cerámica. Posteriormente, estas sales van a ir ingresando por la porosidad, ¿no? Y van a ir atacando ya no la parte superficial, como veis, sino van a ir ingresando a la parte media de la estructura de la pasta, generando desconchamiento, que es otro tipo de deterioro en la cerámica, y cuando ingresa de manera más uniforme hacia la parte media, va a realizar un deterioro, lo que se le llama la exfoliación, donde ya hay una pérdida, donde ya no se visualiza la capa superficial de la cerámica, ¿no? Tenemos en uno de los grupos un ejemplo que tiene una cerámica con el cuerpo bastante exfoliado, ¿no? Acá podemos ver visualmente el deterioro de tipo físico-mecánico que está realizando las sales, ¿no? En la costa, toda la costa, si bien es cierto, ha sido favorable para la conservación de nuestro material textil sobre todo, sin embargo, tenemos bastante deterioro por el tema de las sales, ¿no? Siempre están presentes, donde afecta más a la cerámica. Por ende, que todas nuestras cerámicas, o la mayoría de nuestras cerámicas, deben ser eliminadas las sales. Y esta eliminación se realiza mediante la desalación o desalinización y con un tipo de agua que lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿no? Cómo es el proceso, ¿no? La metodología y los procesos para eliminarlos. Podemos ver el deterioro aquí de lo que es la exfoliación, donde ven que ya la cerámica perdió toda la capa superficial, debilitando la estructura, lo cual va a generar estas grietas o la fragmentación de la misma, ¿no? Entonces, es por ello que en este caso
no lo sabemos si haya tenido decoración o no. Es por ello que debemos hacer este tratamiento, ¿no? Hay diferentes formas de hacer la desalación también, después lo vamos a ver en la siguiente clase, pero hay que frenarlo de inmediato, no podemos permitir de que se pierdan los valores de nuestras piezas, ¿no? Vemos aquí vemos los cloruros en la parte superficial y genera esta capa blanquecina, ¿no? Acá recién se está iniciando una salinidad, ¿no? Todavía no está justo en proceso de deterioro de la capa superficial. Todavía no es tan profundo, pero depende del tiempo que permanezca, puede generar pérdida de toda la capa, ¿no? El deterioro por luz, como les mencionaba, este deterioro va a ser de tipo mecánico y químico y va a ser realizado sobre todo en la cerámica que tiene postcocción, ¿no? Van a ser bastante frágiles, así como en los textiles también genera bastante daño en este tipo de técnicas decorativas, ¿no? Van a ser bastante sensibles a la luz y a cualquier tipo de humedad, ¿no? Para que tenga pérdidas de policromía, ¿no? Tenemos dos tipos de luces, las luces naturales y las luces artificiales. En los museos, hoy en día, felizmente, ya se cuenta la mayoría con estos tipos de luces, ¿no? Luces LED, luces que no generan calor, ¿no? Con el desarrollo de la industria, los costos también han bajado un montón y pueden ser más accesibles para evitar que se incremente la temperatura dentro del ambiente y también que tenga un filtro de protección UV para que los rayos ultravioletas no generen daño o en el aspecto de los colores, por ejemplo en la cerámica posterior, ¿no? Aquí es un esquema de lo que sería el espectro electromagnético de la radiación ultravioleta, de los rayos X y la luz visible, ¿no? Esto sería el espectro que nosotros podemos ver ¿no? De manera natural, y esto hacia aquí los rayos ultravioletas y los rayos X, ¿no? Mencionamos esto porque los ultravioletas son los que van a generar daño, y en el caso de los rayos X vamos a poder utilizarlos de manera para hacer algunos análisis de la cerámica, ¿no? Más adelante veremos en la siguiente clase veremos un ejemplo de ello. Por ejemplo, ¿no? Aquí el exceso de luz. Antiguamente usábamos las luces incandescentes, ¿no? No teníamos acceso, no había en el mercado. Actualmente ya es más sencillo de adquirir un tipo de luz adecuada y económica que no afecte a las piezas, que no genere calor. También hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado, ¿no? No podemos hacer este tipo de exponernos a que pueda ocurrir un accidente en el momento de nuestra toma fotográfica, ¿no? Por eso toda práctica, ¿no? O todo trabajo que se va a realizar con nuestros bienes culturales tienen que ser planificados, ¿no? Y teniendo en cuenta la prevención para que no surja algún accidente o deterioro, ¿no? Sobre el bien cultural, porque ya que estos objetos han pasado bastante tiempo, ¿no? Enterrados, y es ese legado nos han heredado, ¿no? De nuestros ancestros. Entonces debemos cuidar y proteger para que las siguientes generaciones también puedan tener acceso. Tenemos el tipo biológico botánico, donde vamos a ver el deterioro a través de hongos, algas, microorganismos, líquenes y diferentes, ¿no? Plagas, por ejemplo, ¿no? Plagas de aves o de los gatos también, que muchos museos que tienen áreas verdes en la ciudad de Lima se están adquiriendo, ¿no? Y hay que ver cómo controlar esas situaciones para que no vayan a generar daño. Por ejemplo, acá este tipo biológico botánico, ¿no? Vamos a ver el exceso de humedad y el moho ha generado de que esto se vaya
¿no? Poniendo esta coloración verdosa, lo cual si no tiene un tratamiento inmediato, se deja por mucho tiempo, va a cambiar de aspecto de coloración y va a hacer que se generen manchas irreversibles en nuestra cerámica. Por ejemplo, aquí encontramos una plaga de aves que había utilizado, había ingresado a un depósito y había generado, ¿no? Había hecho su nido entre las piezas, y el excremento de estas aves también son bastante ácidos y van a generar, si se queda por mucho tiempo, daños irreversibles en la pieza. Tenemos de tipo químico-biológico que se va a dar a través de la contaminación del aire, ¿no? Digamos que este deterioro se va a generar a largo plazo, o esta contaminación que pueden adquirir nuestras piezas, nuestras cerámicas, sumado a un mal mantenimiento puede generar, y a la humedad puede generar varios tipos de deterioro también en nuestra cerámica. Y finalmente el factor humano, que sería la negligencia que podemos tener nosotros cuando no conocemos bien nuestro patrimonio, cuando cometemos actos vandálicos sobre los bienes, ¿no? Cuando hay un robo, por ejemplo, o un accidente, no se tuvo los cuidados adecuados, ¿no? Y cuando de repente no hay una adecuada intervención de conservación y restauración, o cuando no se codificó una pieza, se llevó de un lado hacia el otro sin ningún permiso o sin ningún documento de por medio, y lo cual genera que posteriormente se pueda perder o disociar, o no hay un adecuado mantenimiento, y también este inadecuado mantenimiento puede generar que lleguen plagas y que posteriormente se puedan afectar el patrimonio. O sea, hay una gran variedad de que nosotros también podemos incrementar este deterioro, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta imagen, es un depósito de aquí de un museo de Lima. Sin embargo, ya es del 2017 más o menos. Sin embargo, ya se ha trabajado en este depósito y ya se encuentra en mejores condiciones, pero es un buen ejemplo para mostrar de que hay negligencia por amontonamiento de objetos, ¿no? Como podemos ver, todos los pasillos están copados, no hay mantenimiento, no hay limpieza, y eso se presta a que puedan ver diferentes tipos de plagas, ¿no? Como pueden ser roedores, como pueden ser las aves, ¿no? Encontramos aquí cero mantenimiento, ¿no? Cero atención con nuestro patrimonio, vasijas fragmentadas, vasijas en el suelo, sin ningún soporte, alguien que camina y tropieza, adiós vasija, ¿no? Fragmentada. Este amontonamiento y no adecuada embalaje o disposición que tiene que haber, o espacio entre pieza y pieza para poder retirar una, también va a generar pérdidas en nuestro patrimonio, ¿no? Por ejemplo, yo quiero retirar este cántaro chancay, lo saco de aquí y esta de aquí se me rueda con la otra, se golpean, se pueden agrietar, se pueden caer, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Esta no atención de nuestro patrimonio, o sea, no es que las piezas las conservamos y las restauramos y ahí quedó. O sea, hay que hacer un trabajo constante, hay que ser responsables, y también debemos trabajar en nuestro tema de conservación preventiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya se conservó, se restauró, ya está en depósito, está en buen estado, pero hay que monitorear, hay que hacer mantenimiento, ¿no? Hay que hacer inventarios, hay que actualizarlos. Entonces es un trabajo constante, ¿no? Que no va a tener fin. ¿Cómo están los techos? ¿Cómo está el edificio? ¿No? El entorno que va a albergar a nuestras piezas. Si tenemos aquí esta pérdida, ¿no? En el techo, ¿qué ingresan? Plagas, la lluvia, ¿no? Genera gran cantidad de problemas y no podemos exponer nuestras piezas a ella, ¿no? Hay que tener cuidado con eso.
Bien, esto sería lo último. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos, de lo respecto que les he podido mostrar? O mañana todas las preguntas. Ahorita tú les has mostrado las patologías o los problemas que se asocian a las cerámicas, ¿verdad, Diana? Sí. Dentro de los espacios físicos donde se guardan y se almacenan las piezas. Entonces ustedes poco a poco pueden ir distinguiendo las patologías y asociándolas al medio ambiente, a los problemas humanos, ¿no? A los problemas de manipulación, y de acuerdo a eso van a ir asociando para poder darle una explicación del problema, ¿no? ¿Alguno tiene alguna consulta hipotética o lo que ha observado y visto en sus piezas? Y tal vez pueden decir cuáles son la mayoría o cuál es el principal problema o el problema común a casi la mayoría de las cerámicas, ¿no? A ver, alguien que pueda dar alguna idea, tal vez Guillermo. Diana, o Erika, María, alguien de ustedes, chicos, por favor, o mañana vea la pregunta, Ya pero se fueron, ya se fueron. ya se fueron. No, yo creo que están ahí, ¿no? Pero, a ver, alguno que pregunte, tal vez Joffrey puede hacer alguna pregunta, Ariel. ¿Algún comentario? Hola. Una consulta. Buenas noches. Ahí, Buenas María noches. Hola, tiene hola, una chicas. pregunta. María. Justo cuando comenzó a hablar de los deterioros de la cerámica y comenzó a explicar sobre el problema de las sales, quisiera si podrías explicar de nuevo cuál es la diferencia en sí entre un deterioro que se llama desconchado y otro que es exfoliación, porque entiendo que los dos son producidos por las sales, ¿no? Pero ¿cómo identificarlos? Ya, mira, como te decía, el deterioro por sales tiene diferentes niveles, ¿no? El primero es el escarificado, el que va a generar pequeñas pérdidas en la superficie de la cerámica, ¿no? Como pequeños desprendimientos de manera irregular. El otro sería el desconchamiento o desconchado, que va a ser el deterioro que va a comprometer ya no la superficie, sino a la parte, a la estructura media de la pasta de la cerámica. Entonces va a haber como una especie de hoyos, pérdidas en forma de hoyos, que también va a ser de manera irregular, ¿no? Y el otro sería lo que es la exfoliación. Va a ser la pérdida de manera regular de toda la capa superficial, lo cual va a desestabilizar la estructura y que va a generar, digamos, el deterioro extremo porque puede fragmentar la pieza o puede volverla hasta polvo. Entonces yo les mostré un ejemplo donde la pieza ya tiene toda la exfoliación generalizada, ¿no? Y que ya está fragmentada, debilitada y ya ha perdido esa dureza que tiene cuando las piezas son sometidas al horno. Ya no tiene esa dureza y ya prácticamente se está volviendo polvo, ¿no? Esos son los tres tipos de deterioro que generan las sales. Ahora hay diferentes tipos de sales, ¿no? Las sales solubles y las insolubles. Las insolubles generan desconchamiento y las solubles van a generar la escarificación y el exfoliado. Eso lo vamos a ver en los ejemplos que tengamos en los grupos, las piezas que tenemos asignados a los grupos y también en la sala de exposición que tiene la casa museo mañana. Vamos a entrar en grupos pequeños para poder hacer la práctica y el ejercicio visual, ¿no?
eso vamos a poder identificarlo conforme hagas mayor práctica, vas a identificarlo cada vez más rápido y va a ser más sencillo. Gracias, profesora. Ya está bien. Diana, podemos, ahí Guillermo tiene otra pregunta, Diana. Sí, profesora Diana, para este caso de infraestructuras como la que estamos viendo, que mostró estas últimas fotografías, están ya a un grado, se puede decir, penoso, porque las destruido. ¿No existe un organismo que se encarga de verificar cómo estén estos patrimonios? ¿O de evitar de que lleguen a este estado? Bueno, el organismo rector, ¿no?, o supervisor es el Ministerio de Cultura, pero muchas veces a veces pueden tener más exigencias en museos que no pertenecen al Ministerio de Cultura, y a veces muchos museos del Ministerio tienen este tipo de deficiencias, ¿no? ¿Qué museo era, disculpe? Mejor no comentarlo. Como les decía, ya estas fotos son del año 2007, ya, cuando ocurrió el terremoto en Pisco. Entramos a verificar cómo se encontraban los depósitos, porque también a veces no son accesibles. Y ahora, si nosotros somos conservador del museo, debemos tener el acceso no solamente a las piezas en exposición, sino también a todos los depósitos de colecciones. Y como conservador preventivo aún más, no solamente al área de cerámica, sino a todos los depósitos, para ver y prevenir que puedan estar ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Y que puedan generar deterioro, pérdidas. Y finalmente, al encontrarse así, también se pierden los códigos y luego ya están... Una pregunta. ¿Existe algún protocolo en caso de siniestros como el terremoto 2007? ¿O no, solamente es cuestión de tratar de estos salvar todo lo son posible? del año 2007, pero creo que antes de pandemia, ya se generó un proyecto y ya ahora ya no se encuentra así, pero recién hace pocos años, ¿no? Deben ser 4 o 5 años más o menos, en que ya no se encuentra así este depósito, ya ha sido intervenido, ha habido una inversión de dinero para que puedan cambiar el mobiliario y todo, porque el mobiliario es de madera, y las maderas están picadas, o sea, hay incluso cerámica asociada a textiles. Si hubiera un textil por ahí, también estuviera ya destruido, ¿no? Entonces, ya ha sido atendido. Actualmente ya no se encuentra así el depósito, pero es un buen ejemplo. Ahora, hay muchos museos en otros países, aunque a veces uno piensa que no, en otros países también sucede. ¿Por qué? Porque siempre se ha tenido la mirada en las piezas más llamativas, en las piezas en exposición, y muchas veces el museo tiene, claro, en las piezas museables, y muchas veces no hay una atención adecuada a los depósitos o al resto de piezas, ¿no? Y a veces nos dan, ya, vamos, no hay espacio, nunca hay espacio, vamos a darles el sótano de tal lugar, y los sótanos son los lugares menos adecuados para guardar material cultural, porque tiene mucho más riesgos de que pueda surgir inundaciones o plagas o diferentes cosas. La humedad es altísima en un sótano, entonces siempre como conservador tenemos que tener, ser un poco más exigentes, y también hacerles entender a las demás personas que están involucradas en los museos de que es importante, por qué es importante mantener en buen estado, ¿no? O por qué es importante adquirir un mobiliario de estas características y no los de madera, ¿no? O no, te dicen, no, es que nos van a donar tal mobiliario para textiles, pero o sea, no es porque tampoco recibir donación por donación, porque quizás está en mal estado, primero tiene que pasar un área de cuarentena, hay que reparar de repente, o si tenemos la suerte que nos han dado un mobiliario adecuado, de metal, con pintura especial, etcétera, podemos utilizarlo de inmediato, y si no, tenemos que adecuarlo todavía, acondicionarlo para que puedan almacenar un material que ya ha sido conservado y restaurado, porque ha habido una gran cantidad de inversión de tiempo, de materiales,
¿no?, de investigación de las piezas, entonces no se puede desperdiciar, ¿no? Una vez que está conservado, hay que ver también que todo el entorno esté en buen estado. Ahora, en el tema de protocolos, cada museo maneja sus propios protocolos, en casos de sismo, en casos de inundaciones. Ahora, no son públicos estos protocolos, porque son un trabajo muy interno de cada institución. No todos trabajan en ello, no todos tienen protocolos, pero es algo que todos deberíamos hacer, ¿no? Y tener a la mano, pero a la vez, una vez que está hecho, tienes que tenerlo actualizado y compartido con todas las personas que están involucradas, ¿no? No es un trabajo solamente del conservador, sino que involucra a todos, al personal de seguridad, al personal de mantenimiento, al director, al administrador, ¿no?, etcétera. Pero actualmente el Ministerio de Cultura está trabajando un poco más en el tema también de las capacitaciones, porque este conocimiento, si bien la restauración tiene mucho más años, pero este nivel de conservación preventiva, para que no llegue a estos estados nuestros depósitos de conservación preventiva, muchos museos del interior del país no han tenido acceso a capacitaciones, ¿no? Pero actualmente ya se está trabajando más en el desarrollo de estas actividades de capacitación, ¿no?, que lo brinda el ministerio, que uno lo puede tomar también por su cuenta. También hay bastante información libre para hacer un trabajo más responsable y eficiente, ¿no?, con nuestras colecciones. Guillermo. Sí, muchas gracias, profesora. O sea, tenía otra pregunta más, pero no sé si es muy correcto que digamos. Es como decir que sé que el Ministerio de Cultura a veces no puede tener abasto para todos los museos. ¿No cree que lo ideal sería, bueno, una suposición mía, que puedan pintárselo al ámbito privado? O coleccionistas que puedan, tengan la capacidad de poder mantener este patrimonio en un estado aceptable, más que todo como dato. Sí, actualmente sí se dan muchas colecciones, se dan a otras instituciones, porque antiguamente, por ejemplo, todo proyecto arqueológico tenía que pasar, el material tenía que ser entregado al ministerio, y el ministerio lo guardaba en un gran depósito de La Victoria que ya resultaba, pero ya imposible, ¿no? Y tampoco no hay mucho personal. Entonces, actualmente lo que se hace es tratar de gestionar o de apoyar para que cada proyecto arqueológico, ¿no?, cree o gestione un espacio donde se pueda exhibir, ¿no?, o se pueda brindar este material a través de una municipalidad o a través de una institución, para que se pueda hacer cargo y responsable, ¿no?, para que lo pueda tener en buen estado. Entonces se está optando por esa situación. Y también algunos materiales últimamente están siendo entregadas, me parece que ya el depósito del MUNA, ¿no?, en Pachacama. Pero también, si no hay personal que se encuentre a cargo de ello, no hay un control, no hay un monitoreo, este material entregado al ministerio también se va a deteriorar, porque sale de una excavación, pasa un proceso que ya hemos visto, ¿no?, de inventario, a veces el lavado, a veces no hay un buen secado, ya lo guardan por el tiempo que tienen para entrega, lo llevan a estos depósitos, y estos depósitos tienen otras condiciones, otro clima, y va a generar también deterioro. Entonces, las piezas están expuestas todo el tiempo, ¿no?, a sufrir pérdidas o deterioros, o estar en riesgo, ¿no?, así como nosotros también. Entonces, como conservador hay una gran labor para realizar y también mucho que aportar, ¿no?
Sí, pero mi pregunta era más dirigida, que se lo donaran a los coleccionistas privados, son personas que pueden, probablemente tengan la solvencia económica para poder mantener estas obras. Pero sé que una persona tener un patrimonio cultural como que no tiene mucha legalidad que digamos. No, sí, sí se les da acceso a los coleccionistas. Los coleccionistas primero tienen que regularizar su colección y registrarlas en el Sistema Nacional de Registro del Ministerio de Cultura. Una vez que hacen su ingreso ¿no? Informan de todo este material que tiene, hay una comisión del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Museos, que van a verificar la autenticidad de las piezas, porque también pueden tener una colección de réplicas, y luego se les asigna ¿no? el registro nacional de cada pieza y se les otorga ¿no? una custodia o temporal o como dato de estas piezas. Ahora, si el coleccionista no lo tiene en buen estado, estas piezas también el ministerio se les puede quitar, ¿no? Pero lo importante es que todo coleccionista siempre registre sus piezas. ¿Alguna pregunta más o ya terminamos? ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, estas problemáticas las vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vamos a desarrollar el trabajo de conservación, ¿no? Entonces, cada uno de los que tienen asignado una cerámica, vamos a poder ir viendo el diagnóstico y ahí van a salir las problemáticas, porque bien ha separado las piezas también un poco de acuerdo a la problemática, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, Sí, la mayoría. Entonces creo que por ahí van saliendo el problema de cada pieza, pero también vamos a ir viendo y ustedes tienen que ir pensando que el problema puntual sobre la conservación de la cerámica también puede originar problemas generales para las colecciones, ¿no? Entonces, ahí vendrían las preguntas como las que han venido haciendo hoy día al respecto del estado donde se guarda. En el caso, por ejemplo, de Radicati, cuando nosotros encontramos la colección, tendría que mostrarnos tal vez en la usar algunas fotos para que ella pueda. En realidad, las piezas estaban protegidas y cuidadas en unas cajas de cartón con papeles, con papel de seda, estaban protegidas con los términos mínimos, ¿no? Pero están protegidos, ¿no? Nosotros hemos ido tratando de adecuarlas con lo poco presupuesto que tenemos, pero se ha hecho un poco ese trabajo. Ahora, nosotros tenemos 20, 40 piezas, pero hay museos que tienen miles de piezas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Cuando hay una colección de 20 piezas, para un coleccionista es mucho más fácil darse cuenta del problema que está presentando cada pieza, porque tiene 20 piezas que las pueden mirar y observar diariamente. Pero si tienen 2, 3 mil piezas, tienen que hacer un cronograma de trabajo. Cada cuánto tiempo se va a limpiar, cada cuánto tiempo se va a hacer la tener un verificación equipo también visual, de trabajo. tener un, claro. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo con Liliana, más o menos, para ir observando, porque tratar una pieza curativamente es un tiempo que demora pues 1 o 2 meses, depende del problema de la cerámica, pero hacer una conservación preventiva para miles de piezas tiene que tener un plan de gestión, un plan de trabajo, y eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Porque es mucho más, las piezas requieren, las colecciones requieren más ese trabajo de conservación permanente, un monitoreo permanente, ¿no? Para lo cual ustedes tienen que prepararse. Si entran a una colección donde hay 5, 4 mil piezas, ¿cómo van a hacer? Entonces esos parámetros ya no les va a enseñar cómo tomar la humedad, la temperatura. Muchos ya lo saben, pero hay que ponerlo en práctica, porque eso es
algo que nos falta. Todo el mundo sabe, pero se pone en práctica, se usa diariamente. Eso es un poco el key del asunto, como ustedes mismos, que no saben cómo lo cuidan. Se aplica a todos los museos tienen alguna problemática. Ustedes que ya conocen algunas colecciones, y cuando uno visita museos se puede dar cuenta quiénes manejan un principio básico de conservación preventiva, porque uno va a observar esos detalles. No es por criticar, pero es la primera observación que nos viene a los ojos para mirar e identificar. En este caso vamos a ver el tema puntual de cerámica, ¿no? Si no hay otra pregunta, indaguemos, miremos, preguntemos cómo se hacen los trabajos. Esos museos no son abiertos, no permiten el ingreso a museos, justamente porque ellos conocen internamente que tienen problemas y no quieren que se visibilice. Pero ¿cuáles son sus problemáticas internas de cada quien? A lo mejor no tienen un conservador que haga ese trabajo. Y entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a hacer ese diagnóstico, ese monitoreo? Entonces, los museos que tienen conservador pueden hacerlo, pero muchos museos no tienen conservador. Entonces tienen ahí una limitación. Yo creo, no sé, Diana, ¿qué te parece? Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Hoy día en la segunda clase, hay las 2 clases teóricas, todavía nos faltan 4 clases más. Y ahí, por favor, vayan leyendo los libros que Diana ya les ha dado. Revísenlos para que puedan preguntar, profesora, en tal museo he visto esto, ¿qué le parece? Coméntenlo. No se queden callados. ¿No? Tenemos que tener un espíritu, no de crítica, sino espíritu, espíritu donde la capacidad de observación nos permite ver los problemas, porque si no visibilizamos los problemas, ¿qué vamos a solucionar? Si todo está bien, ya no hay nada que hacer. Y yo creo que a nivel de conservación hay mucho por hacer, muchísimo. Entonces les pido, por favor, revisen la bibliografía que Diana ha colgado en el clase. Ahora también va a colgar bibliografía, revisen. Porque es una... Sí, bien. Ahora, en la tarde subí un documento del Ministerio de Cultura, una guía del CINAR. Es extenso, pero en la parte inferior, en los anexos, van a poder ver que está explicado visualmente cómo hacer el registro fotográfico, ¿no? Y cómo denominar a cada fotografía realizada de acuerdo a la posición. Y también hay uno donde señala qué medidas hay que tomar de acuerdo al objeto, ¿no? Y eso les va a servir para todo material arqueológico o histórico artístico. Entonces, lo tienen ahí para revisarlo y tenerlo como guía siempre. Ese es un buen documento, porque con eso por lo menos ya van a tener un principio básico para entrar al área de registro. Para documentar, ¿no? Para documentar. Y eso es un detalle muy importante. ¿Ok? Entonces, agradecemos por la clase de hoy día. Lean los documentos, por favor, ¿no? Léanlos. Mientras estén en la clase, aprovechen que está la profesora y tiene toda la experiencia y pregunten. Para eso es el curso, para que ustedes le pregunten, la saturen de preguntas. Pero si nadie le pregunta, entonces ella dirá, bueno, podemos los profesores decir a estos alumnos no les interesa. Bueno, no se dan cuenta, pero es una oportunidad para que ustedes pregunten. Hasta las preguntas que ya pueden conocer la respuesta, pero a lo mejor es otra la respuesta y otra el enfoque a la misma problemática. ¿Ok? Entonces mañana nos encontramos en clase para continuar con este proceso. Ya han hecho el registro, Diana les ha puesto la lectura ahora
¿Qué puntos tomar en cuenta? Porque todos van a entregar a fin de clase un informe de sus fiestas, donde tienen que incluir el registro, la documentación y todo el proceso de diagnóstico que vayan a realizar. ¿Ok? Ese va a ser el trabajo final. Entonces, les pido por favor que vayan revisando la documentación, ¿no? ¿Ok? Nos vemos mañana con todos. Diana, muchísimas gracias. Y pido mil Gracias. disculpas por haber llegado un poco tarde, pero igual, revisemos. Mañana voy a estar pendiente igual de todos y pregunte. Creo que eso es el objetivo, ¿no? De aprender y tener un poco de... que ustedes mismos se exijan un poco, ¿no? ¿Ok? Quedamos entonces. Mañana nos vemos en la clase. ¿Ok? Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas Hasta buenas mañana. noches, Diana. Buenas Chao. noches. Hasta luego, profesora, que tengan una buena noche. Hasta Gracias. luego. Hasta mañana, luego. chicos.